Bueno verte desde este lugar, ahí donde estás. Es una bendición poder estar juntos adorando, alabando al Señor. Bienvenido a la casa de nuestro Dios, Ministerios Ebenezer, Arca del Pacto. Siempre una bendición para nuestra vida poder compartir y poder tener intimidad con Dios. Queremos orar y darle gracias por la palabra. Que Dios nos ayude, porque vienen cosas extraordinarias, maravillosas para tu vida y para la mía. Vamos a orar y vamos a entrar en el consejo de la palabra, y que el Señor nos habilite y que nos pueda auxiliar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias siempre, papito hermoso, por la oportunidad que nos das, el privilegio de estar aquí compartiendo tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús nos abandonamos en tus manos, Espíritu Santo, siempre suplicándote y rogándote que seas tú a través de nuestra boca y nuestros labios, que traslades este consejo de tu palabra, este mensaje, Señor, que llegue al corazón de tu iglesia y que podamos ser remendados, restaurados. En el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra traiga sanidad, medicina para los huesos, Señor. Que tu palabra traiga el bálsamo, Señor, para que podamos ser, mi Dios, restaurados y bendecidos, Señor. En el nombre de Jesús, a donde está el alcance de mi voz, donde llegue este mensaje, los que lo van a ver después, que puedan recibir la bendición tuya. Ponemos en tus manos, Señor, nos abandonamos ahí, que estamos seguros. Así como dijo Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová. Estamos en este día enviando una palabra pentagonal, quíntuple, una palabra, Señor mi Dios, que traiga al corazón de tu iglesia, a tu amada, vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús les bendecimos, bendecimos tu palabra y declaramos que esta traerá un resultado favorable para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Dale fuerte las palmas al Señor. ¿Dónde estás? Dios te bendiga. Alabamos al Rey de Gloria, lo bendecimos porque Él es bueno y siempre será bueno. Hemos estado hablando desde el temprano en la mañana cómo derrotar la cobardía. Quiero poner los versos por los que se están conectando, no vieron, no escucharon, en el Apocalipsis 21:8, pero esta es la versión Pueblo de Dios o Palabra de Dios para Todos. Dice: pero los cobardes, los que renunciaron a su fe, los abominables, los asesinos, los que cometen pecados sexuales, los que practican la brujería, los que adornan ídolos, todos los mentirosos tendrán un lugar en el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Y esto es preocupante para nosotros como ministros, que estamos llevando a un pueblo, a la iglesia, a la Madre de Dios, al bimá, a estar en la parucía. No solamente este grupo va a quedarse en la gran tribulación, sino que va a padecer la segunda muerte, va a irse al lago de fuego, pero encabezado por los cobardes. Por eso es que estamos hablando un poquito cómo derrotar la cobardía, y obvio que se requiere de valentía para asimilar y para poder recibir lo que el Espíritu de Dios nos está enviando en este tiempo. No es lo mismo, decía hace un rato, miedo, cobardía. El miedo, la mayoría tiene un cachito como también de orgullo, pero eso lo va a ir eliminando el Señor. Pero la cobardía, los cobardes, dice esta versión o este versículo, que los cobardes, los que renunciaron a su fe, pero empieza con los cobardes en cabeza, es como la cabeza de todo este grupo. No aparecen ahí que los fornicarios o los hechiceros, los cobardes. Entonces eliminamos esa cabeza, realmente lo demás va a ser mucho más fácil y rápido, pero tenemos que volar la cabeza a la cobardía. Es un espíritu inmundo, es un espíritu, una potestad que quiere meterse en los hogares, en las familias cristianas para quitarnos el privilegio, el galardón de lo que Dios nos dio. Y lo dice 2 de Timoteo, esta versión es la vigente, en 2 de Timoteo 1:7, dice: pues Dios nos ha dado espíritu de temor,
y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Y quiero recoger algunas espigas que hace rato no mencioné en cuanto a lo que es el dominio propio. Es la autodisciplina, es la disciplina, es tener continencia, contenerte, es como poder ver aquel David, con todo respeto al rey David, que miró a Betsabé, la miró desnuda. Él no tenía, era rey conforme al corazón de Dios, pero su dominio propio, él podía haber cerrado esa puerta y no cometer ese error que cometió. Claro que ahorita lo vemos en la Biblia, lo dejó Dios para enseñanza nuestra, pero que no pudo cerrar esa puerta, no tuvo el control de sí mismo, el dominio de su carne, porque le ganó la carne, la miró de lejos, le gustó, la mandó traer, cometió con ella pecado de inmoralidad, y ese fue uno de sus grandes problemas. Entonces, dominio propio es cerrar la puerta al pecado. Dominio propio o disciplina es no apachurrar el botón o no puchar el botón que nos lleva a la maldición, al pecado. Por decirlo así, usted y yo tenemos aparatos electrónicos celulares y aquí nos mandan un montón de basura. Y muchas veces nos mandan páginas que no deberíamos de abrir. Y muchas veces por la curiosidad no tenemos dominio propio, vamos, le ponemos ahí, y hay gente que ve pornografía, hay gente que ve muchas cosas que no debería de ver. Eso es no tener dominio propio. Entonces, la valentía, el poder y el amor te dan dominio propio. Dominio propio es que no te va a dominar el pecado ni alguna circunstancia realmente que esté pasando en tu vida, en mi vida, y tomar esto con madurez y saber que si viene la tentación, por decirlo así, estoy viendo el dominio propio, que es valentía, es lo contrario de cobardía. ¿Cómo vencemos la cobardía? Con la valentía. Por decirlo así, aquel José, aquel joven que se enfrentó a doña Potifera, a aquella esposa de Potifar que se le desnudó prácticamente, él huyó, tuvo dominio propio, aunque ella lo difamó, lo metió a la cárcel, le dijo un montón de cosas. Yo me imagino que le dijo que era homosexual, maricón de la otra banqueta, pero dijo: a mí qué me importa lo que tú me digas, yo tengo dominio propio y no voy a ensuciarme. Tu esposo me confió esta casa, Dios me ha dado esta oportunidad. Pero ¿cuántos y cuántas no tenemos dominio propio? No tenemos la valentía, somos cobardes. Entonces, dominio propio tiene que ver mucho con la valentía, con el poder de Dios y el amor de Dios, y tiene que saber usted cómo no puede dominarnos la amargura, la tristeza, incluso la enfermedad. No puede dominarnos. Tenemos que saber que tenemos a un Dios, dice la Biblia, que es más grande el que está en mí que el que está en el mundo, más poderoso. Entonces, eso nos avala para poder tener disciplina. Muchos dicen mente sana, cuerpo sano, amén. Pero tenemos que ver que el espíritu, el alma y el cuerpo tienen que estar sanos. Entonces, empecemos por ahí. No podemos cometer el error de darle oportunidad a la cobardía, porque le voy a repetir, cuando uno mira este contexto donde el apóstol Pablo ya con Timoteo, le dice: pues Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Esta versión dice: pues Dios nos ha dado espíritu de temor y de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Entonces, nosotros tenemos que disciplinarnos, amado hermano y amada hermana. Tú no puedes seguir siendo la misma persona parándote a las 3 de la tarde porque está la pandemia. Si lo hacías antes que no había pandemia, pues sigues siendo la misma persona. No hay una disciplina en tu vida, ni en mi vida. Tienes que aprender a pararte temprano, asearte, y tú sabes lo que tienes que hacer: orar, estar con Dios, leer la palabra, leer un libro, qué sé yo, prepararte y seguir lo que tienes que hacer, trabajar o estudiar, no sé. Pero tenemos que ser gente que avance, ¿verdad? Y poder tener ese dominio propio, porque hay gente que, a ver, dígame usted, usted vio la película de Hulk. Hulk no tenía, se enojaba y se explotaba. Hace mucho que no tienen ese dominio propio. El enojo lo hace explotar y sale un demonio adentro y empieza
a maldecir, a gritar, a refutar. Entonces no tiene dominio propio. Entonces tenemos que entender que usted no es Hulk ni doña Jula, sino que tiene que saber que usted tiene dominio propio. Y que cuando viene el enojo, la ira, dice, airaos. Te puedes enojar, pero no peques. O sea, no puede durarte tanto el enojo. No puedes estar siempre enojada, trompuda, quieres besos. No, aquí se requiere que entendamos que la valentía va a destruir la cobardía. Un cobarde es aquel que no puede tener su dominio propio. Es aquel que no puede contenerse. Es aquel que dice, ay, ¿cómo? Y no tengo internet. Anda buscando la señal. Tranquilo, eso no se va a acabar el mundo, porque no puedes ver tus contactos, tus redes sociales. Tranquilo, tenemos que aprender a reposar en Dios. Ahorita que están todos transmitiendo en vivo, las redes se saturan, a veces se pasman y a veces no tenemos ni internet. Y yo digo, es algo que la gente ya no es adicta al alcohol, a las drogas, a la marihuana, pero si no tiene internet se puede morir. Entonces tenemos que tener dominio propio. Di conmigo, dominio propio. Eso quiere decir que tenemos valentía, estamos derrotando a ser cobardes, estamos derrotando la cobardía. Yo se lo puse ahí, cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y mentirosos. Pero hoy me quiero circunscribir en la cabeza, los cobardes. Volamos la cobardía, lo demás se va a caer. Es como que usted le pega, le corta la cabeza a alguien, se cae todo el cuerpo. Entonces se derriba la incredulidad, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, idólatras y mentirosos. Pero hay que pegarle a la cabeza, hay que destruir de una vez. Entonces es interesante lo que vamos a ver hoy con la ayuda de Dios, ¿verdad? Cómo derrotar esto con la ayuda del Espíritu Santo, que lo hemos estado mirando. Le puse hace un rato las palabras griegas, que es timidez y es cobardía. La G1167 se escribe deilia. La G1169, deilos, deos, amedrentar, cobarde. Y aquí le puse lo que es dominio propio. La palabra griega es la 1466, se escribe en cratería. Es continencia, es templanza. Alguien que tiene templanza, alguien que tiene equilibrio, alguien que tiene dominio propio, alguien que tiene disciplina, que es disciplinado, incluso hasta para comer, es ordenado en sus horas, desayuna y luego ya come y luego ya cena y es algo que tenemos que nosotros ponerlo en la práctica. Tú sabes cómo comer, tú sabes qué es lo que comes y qué es lo que no comes, pero hay cosas que te dañan y que nos dañan y que también tenemos que aprender a no contaminar el templo del Espíritu Santo. Por decirlo así, yo no creo que sea mala la coca, solo la que se meten por la nariz, pero la que se toman pues de vez en cuando. Por mi parte no soy muy adicto a eso, ni muy que me encante, ¿verdad? La coca, Dios bendiga a aquellos que toman Coca-Cola, pero yo la verdad ni refresco, ni sabor. De vez en cuando me echo uno, ¿verdad? Y no es porque yo sea religioso, no, te pueda tomarla, pero tenga cuidado, mucho azúcar. Hay problemas ya cuando uno ya tiene más de 40 años, de 30 ya para arriba. Entonces, tengamos cuidado, más agüita natural o más sano, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que tener esa templanza, continencia. También es la palabra 1722 y 2004 que juntas dicen fuerte en una cosa. Tenemos que ser fuertes en tomar decisiones, dueños de sí mismos. O sea que somos dueños de lo que realmente estamos practicando. Si practicamos el pecado, eso nos maneja. Hace 2000 años que el Señor venció a la muerte, a Satanás, a los demonios y nos dio la victoria. Entonces eso nos avala para poder decir que somos más que vencedores y tener esa disciplina. La palabra 4995 es disciplina, control de uno mismo, dominio propio. La 4994 es hacer de una mente cabal, disciplinar, corregir y enseñar. Entonces esto es bien importante porque la cobardía, no solamente aquellas gentes que son cobardes, aquel grupo de personas que son cobardes, usted no está ahí ni yo tampoco lo puedo declarar en el nombre de Jesús. Llamo las cosas que no son como si fuesen, porque el lago de fuego es para los cobardes, y no solamente la gran tribulación, sino que la verdad, Dios no vino a dar su vida para que usted se pierda, ni yo tampoco. Entonces
tenemos que aprender a ser valientes. Un valiente es aquel que tiene dominio propio. Una valiente es aquella que no se deja engañar porque le dicen un chisme, porque levantaron qué sé yo, algo falso. Sabe quién es, sabe quién está con él, quién está Dios ahí. Entonces, hemos aprendido, en la Biblia dice que si esto hicieron del árbol verde, que no harán del seco. Refiriéndose a Cristo, no le llegamos al Señor, pero Él está en nosotros. Entonces, a él lo difamaron, le llamaron que era hijo de fornicación, le decían un montón de cosas, lo tildaban de muchas cosas. Entonces, tenemos que aguantar, tenemos que tener disciplina, dominio propio. Eso quiere decir gente valiente, no cobarde. Que enfrentemos cosas, que realmente hay cosas que tenemos pendientes y que Dios lo permite para poder arreglarlas. Entonces es bien importante que reconozcamos. Me viene a mi corazón Ezequías, aquel que le dieron 15 años más y que le hicieron que regresara de la sombra del reloj. Eso es para que veamos qué es lo que dejamos pendientes en el pasado, qué es lo que no hemos arreglado, qué es lo que se quedó pendiente. Dejaste un libro a la mitad, dejaste algo que no has terminado, tu carrera, que mañana estudio, no, que hay que continuar. Hay que ver que hay un arrepentimiento, viene la misericordia de Dios. Entonces hay que ser valientes para confrontar aquello que hemos dejado inconcluso y poder levantarnos en el nombre de Jesús. Espero darme a entender, espero que vayas conmigo. Lo importante es que entiendas que disciplina, lo mismo que aquello que estamos llamando dominio propio, que lo dice el apóstol Pablo, creo que aquí lo puse, en 1 Corintios 6:12, en la ley de la libertad, donde dice todas las cosas me son lícitas, yo puedo hacer lo que quiera, dice Pablo, estoy poniendo mis palabras, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, todo me es permitido, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, hay cosas que tenemos nosotros que saber escoger, saber también eliminar. Hubo un mensaje que tuvimos, no me recuerdo, usted me lo va a recordar, ya tiene rato, donde hablamos de las redes, que tenemos que limpiar nuestras redes. Hay que ver quién es tu amigo, quién no es tu amigo. E incluso ver realmente las redes sociales, quién está, qué se ministra, qué se predica, qué se enseña. Todo esto tenemos que verlo porque tienes 1 millón de amigos y nadie siquiera está contigo ni está a favor, nada más porque te mandó la solicitud y le dices, aceptaste. Hay que ver a quién aceptas, a quién no aceptas, porque hay gente que luego hasta está publicando cosas que no edifican, ¿verdad? Y bueno, eso ya es cada quien, pero ahí entendamos que tenemos dominio propio, igual a valor, igual a valentía, a llamar las cosas que no son como si fuesen, incluso a ponerle un hasta aquí al pecado, eso es de valientes, un hasta aquí a la mentira, un hasta aquí al orgullo. No puede dominarte el orgullo, la mentira, no podemos dejar que eso nos inunde por amor de Dios. Por eso es que vemos que en el capítulo 21, versículo 8 de Apocalipsis, empieza la punta en la cabeza, es la cobardía, y la otra punta es el mentiroso. Entonces, eliminando lo de arriba y lo de abajo, hermano, se elimina todo. Entonces tenemos que reflexionar, iglesia amada. Yo no estoy señalando a nadie, estamos aquí presentando delante de nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder entender que la gente que se va al lago de fuego es gente que es cobarde y es mentirosa, y que hay un montón de cosas en medio de ellos, como hechicería, como idolatría, y todo lo que aparece ahí. Pero si nosotros le damos a la cabeza, se viene abajo el cuerpo, y vamos a ver esto con la ayuda de Dios, somos más que vencedores. Entonces es un tiempo en que usted tiene que saber cómo derrotar. ¿Cómo podemos derrotar al espíritu de cobardía que te persigue, que nos asedia, que nos acecha, que quiere verte destruido a ti y a tu familia? Y lo reprendemos, lo atamos, lo ligamos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Pero no solamente es decirlo, aquí hay que actuar. Por eso usted y yo tenemos dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Una más. Es como que aquí, hágase de cuenta que este es mi té de manzanilla.
pero yo tengo dominio propio para tomármelo o dejarlo. Pero que fuera una cerveza, que fuera un vodka, un coñac, un pulque, bueno, que usted tome, y usted sabe que le contamina su corazón, tiene dominio propio, es usted valiente. No te voy a tomar. ¿Entendiste? Es porque tú no me vas a hacer caer. Pero eso así es, eso es un ejemplo bien fácil. Y ahorita que uno puede dominar eso, pero si usted era por 8, si usted a lo mejor era ¿cómo le puedo llamar? Un magnético sexual, que solo mirando mujeres y pornografía. Entonces, una batalla. Entonces, dominio propio, te lo da Dios. Entonces es valiente, va a decir, no más, le pongo aquí, le cierro la puerta al pecado, le cierro la puerta a todo esto. Espero darme a entender, no estoy diciendo que usted lo sea, es un ejemplo. Y sé que es un ejemplo muy burdo, sé que es un ejemplo muy exagerado. Usted no es así, usted es santo. Usted no, usted ni se ha metido con mujer, ni se ha echado con, no, gracias a Dios que no, pero uno que tuvo problemas de esas áreas, entonces uno sabe con qué se está enfrentando, uno sabe a qué está lidiando. Aquel que tomaba todos los días, que fumaba todos los días, aquel que se drogaba todos los días. Entonces, cuando viene Dios a su vida, cuando viene el Señor Jesucristo, viene el Espíritu Santo y nos libera de todo esto, ya se va a acabar todo. No, los ataques siguen, pero como tenemos valentía, no cobardía, y no volvemos atrás, sino que seguimos adelante, entonces Él nos ayuda y nos da la victoria. Entonces podemos vencer, porque si ya nos dio la victoria una vez, nos va a seguir dando. Entonces aquí se trata de seguir agarrándonos del Señor y con la ayuda de Dios venciendo. Hace rato dijimos, la obediencia es de valientes. Obedecer a Dios es de valientes. Amén. Entonces tenemos que ver que hoy tenemos otro ángulo y lo vamos a ver aquí. Vaya conmigo a Levítico capítulo 26, versículo 36. Levítico 26, 36. Mire cómo dice la palabra de Dios. Y a los que queden de vosotros, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de su enemigo, que al sonido de una hoja que se mueva, los perseguirá, y irán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Miren lo que hace la cobardía. Con que se caiga una hoja y se mueva algo, ¡ay! Ahí está el diablo. ¡Uy! Empiezan como que se sienten perseguidos. Y dice aquí, y tropezarán los unos con los otros, como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podrán resistir delante de vuestros enemigos. Miren lo que hace la cobardía. Con tantito que se mueva una hoja, con tantito que, ¡ay! Todo lo ven como que fuera del diablo, como que el enemigo, como que puro. Y mire, y el Señor dice que su corazón está acobardado y van a tropezar, van a caer. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podrán resistir delante de vuestros enemigos. Entonces, Dios quiere inyectarnos el día de hoy valentía, valor, vigor, fuerzas. Dios quiere que tú y yo entendamos que todo lo que está pasando tiene un propósito, y que Dios nos puso en este tiempo y en esta generación para poder brincar todo obstáculo y todo con la ayuda de Él. Entonces vamos a ver la historia de aquel hombre con el que empecé, llamado David, que no tuvo al final o la mitad de su carrera, cuando cometió el error, como muchos de nosotros. Yo no lo estoy juzgando a él, solo estoy repitiendo la historia o enseñando lo que la Biblia dice, pero que también al principio de su conversión, ¿cómo fue su conversión? ¿Cómo Dios lo usó al principio? Y tener eso en nuestros corazones, porque imagínense, Salomón hizo 1000 holocaustos para Dios, 1000 ofrendas. Imagínense, matar 1000 ovejas, 1000 bueyes, y yo no sé cuánto se llevó y cuánto invirtió, pero después terminó haciendo 1000 iglesias para sus esposas. No tuvo dominio propio, ya de viejo se perdió, pues hermano se desvió, pues. Entonces, ¿quién era el papá de Salomón? Pues David. Entonces todo eso hay que romper y hay que quebrar, ¿verdad? Entonces veamos a David en 1 Samuel 17:10, que aquí es donde Dios me habló para trasladarle esto, porque David no era cualquier hombre, era un hombre valeroso, vigoroso, obediente. Su papá lo tenía cuidando ovejas. Él no era soldado como sus hermanos y él no tenía la capacidad de los otros, pero era obediente. La obediencia es mejor, la obediencia que el sacrificio, dice la Escritura.
Entonces la obediencia va a ayudarnos a ser hombres de valor, mujeres de valor, gente que realmente podamos alcanzar niveles de victorias que otros no han alcanzado. Y vemos aquí en la palabra de Dios, dice 1 Samuel 17:10, añadió el filisteo, perdón, sí, 17:10, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado, hoy, al campamento de Israel. Ese gigante, ese filisteo se llama cobardía. Y es el que, a donde yo quiero llevarlo, porque si le volamos la cabeza a eso, hermano amado, lo demás se derriba. Entonces, dice, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, tenme un hombre que pelee conmigo. Oyéndolo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo, gran miedo. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel y cómo estaba el rey? En ese tiempo era Saúl, no era David. ¿Cómo estaba el rey? Con miedo. Salía aquel grandulón y decía, déme un hombre, déme un hombre. Y todos se metían debajo de las piedras y le tenían miedo, terror, cobardes. Entonces, Dios permite que se levanten las batallas y las guerras y los Goliaths y ese gigante de la cobardía para que lleguen los David o las David como tú y como yo y que de una vez les demos el hachazo en la cabeza. Pero mire cómo dice, versículo 16 de 1 Samuel 17, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, durante la cuarentena, durante el encierro, durante esta prueba, durante esta batalla. El gigante de la cobardía va a llegar, llegaba a gritar. 40 días estuvo así. Nosotros le han llamado cuarentena a esto, nos han llamado esta pandemia, nos han metido ahí, ¿verdad? En esta batalla, bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo, nuestro David de este tiempo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Entonces, ahí estaba aquel gigante queriendo meterles miedo a todos, amedrentar a todos. Yo no sé cómo te sientes ahorita, que estés pasando alguna situación fuerte, alguna batalla, alguna crisis, alguna enfermedad, no sé, pero déjame decirte que Dios lo está permitiendo para ver qué hacemos, qué tanto hemos aprendido, si realmente somos de los cobardes o los valientes. Entonces, ahí hay un grupo de personas que miedosas con Saúl, el rey, así como es el sacerdote, así va a ser el pueblo. Si hay cobardía, todos van a ser cobardes. Pero si su sacerdote es valiente, es guerrero, como Jesucristo, nuestro Rey poderoso, grande y temible, hermano, ¿qué contra nosotros? Entonces, vemos en el versículo 17, 1 Samuel 17. Y dijo Isaí a David, su hijo, mire, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Aleluya. Mire, él estaba tranquilito, ni estaba en la guerra. Estaba cuidando a las ovejas de su tata. Y su tata le dijo, mira, mijo, usted tiene tata, usted tiene papá, es Dios, amén. Pero también tiene un padre biológico y también tiene un padre, el alma. Entonces, es una bendición. Él estaba ahí sometido, sujeto. Entonces, una persona que no es cobarde, tiene cobertura, tiene paternidad. Una persona que tiene su papá, se siente bienaventurado. Los hogares disfuncionales donde falta la mamá o el papá, y más cuando falta el papá, la figura paterna, es donde hay estragos. Ahí viene Satanás y se mete y hace un montón de cosas malas. Pero bendito sea el nombre del Señor, que David tenía tata, tenía su papá, y su papá lo mandó y él obedeció. Él le dijo, mira, lleva esto. Él ni siquiera iba a la batalla, ni iba a la pelea. Él solamente por obedecer. Entonces, ese gigante de la cobardía le estaba quedando poco tiempo. Esa cobardía le estaba quedando muy poco tiempo, porque Dios había enviado a David por medio de Isaí, su padre, vayan y llévales esto. Él llevó el mandado, llevó lo que el papá le mandó y tuvo algunos problemas con sus hermanos. Pero él, cuando llegó, escuchó lo que se decía en la batalla, y aquello estaba entre estirones y jalones, ¿verdad? Y en el capítulo 17, versículo 34, David respondió a Saúl, porque aquí le dijeron, ¿qué le van a dar a aquel que venza a Goliat, al espíritu de cobardía? Porque todos tenían miedo. Le van a dar la hija del rey,
lo van a hacer, su suegro va a ser el rey y le van a dar un montón de cosas. Y dijo, ¿cómo así? ¿Y todos estos que están aquí qué? No, entonces no hay ningún valiente. Todos tenían miedo a algo. Todos tenían miedo, incluso el rey. Incluso Saúl estaba temeroso, estaba acobardado y todos no querían entrarle. Entonces, aquí dice, yo voy porque a mí me han enseñado, a mí me han instruido que cuando aparece un león y agarra una oveja, yo voy y se lo arrebato del hocico. Cuando viene un oso y quiere llevarse una oveja, yo voy y lo venzo en el nombre de Jesús. Entonces, así también va a ser con este filisteo incircunciso. Entonces, él sabía, él estaba seguro de quién estaba con él. Así como tú y yo tenemos que estar seguros de quién está con nosotros en este tiempo. Y echar fuera toda cobardía, porque la cobardía es algo de lo que nosotros tenemos que derrotar, destruir, porque Dios nos ha dado espíritu de valentía, no de cobardía. Dice aquí, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas, oye, de su padre, y cuando venía un león o un oso, y habla de fieras del campo, dice aquí, y tomaba algún cordero de la manada, salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Wow, mire que era un niño, un joven, no tenía experiencia en la batalla, en la guerra, pero valeroso, cuidando la oveja, el corderito que le pertenece a Dios. Usted y yo somos ovejas del Señor, y no va a permitir Dios que el león, el oso, ni el gigante venga, hermano, a querernos hacer daño, porque David, nuestro David llamado Jesucristo, venció a la muerte, venció a los principados de las potestades hace 2000 años. Entonces tenemos que estar segurísimos y convencidos de que esto que está pasando lo vamos a brincar con la ayuda de Dios. Esta cuarentena, estos 40 días, este encierro, como usted le quiera llamar, Dios está ahí en el asunto. Y tenemos que ver que David le dijo a Saúl, mira, mi querido rey cobarde, ¿verdad? Porque a mí Dios me ha llamado. Yo voy a ir, lo voy a derrotar, porque yo me he enfrentado a otras cosas. Entonces, ¿a qué te has enfrentado? A situaciones fuertes, delicadas. Entonces, si Dios nos sacó de aquella situación, si Dios nos levantó de aquella enfermedad, si Dios te levantó de aquella crisis, si Dios restauró tu hogar, si Dios ha hecho cosas extraordinarias, también lo va a hacer en este tiempo. Así que miremos esta batalla, porque te vuelvo a repetir, le das en la cabeza a la cobardía, al espíritu, a la potestad de la cobardía, se viene abajo todo el cuerpo. Entonces, vemos aquí que David empieza a decirle, fue ese león, en el versículo 36, fue ese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. O sea, él ya lo estaba viendo destruido. Él no miraba que era gigante. Él dijo, este es un espíritu de cobardía que hoy se va a destruir y se va a desaparecer, porque no va a venir aquí a quererle meter miedo al pueblo de Israel. Dice, será como uno de ellos porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Versículo 37 dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león. Diga conmigo, Dios me ha librado de las garras del león. ¿Por qué? Porque el Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Aun cuando andemos en la carne, Dios nos ha librado. Dios es bueno. Dice aquí, y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Hoy el Señor te dice, ve porque Jehová está contigo. Entonces tienes que saber que enfrentar a la cobardía para derrotarlo. ¿Cómo es así? ¿Cómo voy a derrotar a ese espíritu? Enfrentándola. Y David lo enfrentó. Y David no llegó a pelear, pero en Dios usó ese tiempo, como está usando este tiempo, para levantar a las Davids y a los David que se están levantando para reprender toda cobardía. Todo eso que se está moviendo, todo eso que esa potestad del aire, hermano, Dios lo está permitiendo para ver nosotros qué tanto realmente hemos creído, qué tanto tenemos de valentía, de valor, qué tanto de dominio propio, qué tanto de disciplina tenemos, qué tanto realmente podemos realmente poner por obra lo que se nos ha enseñado. Entonces aquí llega este hombre valeroso, David, y en este tiempo hay mujeres David y hay hombres David que se están levantando para hacer la obra de Dios. ¿Dices gloria a Dios? ¿Dices amén todavía o no? Miremos otro versículo. Versículo 38 dice, y Saúl
visitó a David, perdón, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Enseñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Cómo te vas a poner tú una cobertura de alguien cobarde? ¿Cómo voy a poner yo una cobertura de alguien que no es valiente? Que como cualquier cosa llora, que como ya no puede seguir, con cualquier cosa le estorba y ya no avanza. Entonces tenemos que saber que tenemos una cobertura, que tenemos las alas del omnipotente, amén, al todopoderoso. Pero también tenemos que ver que nuestra cobertura es valiente, que nos cubre. ¿Quién es el que te está dando la armadura? ¿Cómo te vas a poner una armadura de una persona cobarde que ni siquiera te dio ejemplo de ir a vencer a un gigante? Pero por eso es que David dijo: no, yo no me voy a contaminar con su ropa. Porque la Biblia dice en el libro de Jueces que tengamos cuidado, porque aún la ropa está contaminada. ¿De qué? De cobardía. Eso se pega. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que derrotar. Entonces David dijo: no, yo voy a agarrar la cobertura, pero una cobertura de una persona valiente, una persona que tiene fe, una persona que sale a las batallas, una persona que no se queda quieta, una persona que alaba, que glorifica a Dios, que exalta a Dios, que en medio de la tormenta, que en medio de las batallas sigue alabando a Dios, que en medio de todas las pruebas, él no agacha, no tiene miedo, es valiente. Ay, me recuerdo ahorita que cuando al apóstol Sergio le detectaron en su ojo algo mal, él siguió, dio la proclama, y eso fue que tuvo que estar un tiempo sin predicar. Y dice que le dolía porque lo que más le gusta es pues predicar, igual que a todos los predicadores y los pastores. Pero lo cuenta él así en una sobremesa con nosotros, decía: me tuvieron que amarrar, me llevaron al doctor y me les escapé. Y aquí estoy en la iglesia predicando. Entonces se enojaban sus hijos y la esposa, la mamá Leti ahí toda enojada, porque él no, pues realmente. Y la vez que vino aquí que me dijo: Agustín, tienes que descansar, tienes que reposar, estás enfermo. Y le dije: pero me parezco a usted. Y entonces no nos pueden amarrar a un hospital. Primero Dios, no estoy haciéndolo por ufanarme, por creerme mucho, no, pero yo le dije a mi hija Kenia, en lo más duro de la batalla que estábamos pasando, porque pues ellas se unieron a esto y se tuvieron que meter con mi esposa. Me decía: entonces, ¿qué con la grabación, papá, y con lo que tenemos los proyectos? Tiene que seguir, esto tiene que seguir. Esto no porque yo esté ahorita en cama, porque Dios quiera pasarme este proceso. Tenemos que seguir alabando a Dios, tenemos que seguir glorificando. Le decía a mi esposa: ve, predica, no paremos, tenemos que seguir adelante. Y yo a veces me iba ahí todo, que me dolían todos los huesos y todo. Algunos de ustedes me miraron cómo subía la escalera, cómo bajaba. Pero le decía: Señor, no, pero es que esto es mi vida, esto es mi pasión. Entonces, no es que sea negligente, yo tengo que someterme a lo que diga el doctor también. Pero realmente no es de mí, no es de nosotros, de ser cobardes y decir: ay, no, pues como aquellas, no sé. Y me recordé también ahorita hermanas que se aliviaban y les hacían su cesárea. Ahí estaban con cesárea y me decían: pastor, no voy a venir en 40 días, voy a echarme la cuarentena. Pero también el marido, dice, como que ellos bien dado a luz, no, es que la tengo que cuidar. Bueno, respetamos, ¿verdad? Pero es como dejar tu armadura, dejar tu arma, dejar tu privilegio. Yo creo que debemos de aprender que el soldado es soldado, definitivamente. Y un soldado se le enseña, se le capacita para que aunque tenga un brazo herido, con el otro pueda disparar y sigue disparando aunque esté herido, porque es la capacitación que Dios nos da. Aquí vamos a seguir con la ayuda de Dios hasta que el Señor diga: ya, vénganse conmigo o vente, pero esto va a seguir adelante porque es de Dios. Entonces yo te invito a que seas valiente, a que si está levantando ese gigante, ese león, ese oso, Dios está contigo, Dios está con nosotros, así que no paremos. En las adversidades, en las luchas, en las batallas, en las dificultades, ahí es donde se van a levantar las Davids y los Davids, donde
hay problemas en la casa, donde hay problemas en el trabajo, donde llega la escasez, donde llega la crisis, pero se levanta la Débora, se levanta Caleb, se levanta un Josué y dice, no, un David, pero esto en el nombre de Jesús. Entonces vemos que Dios está en el asunto y quiere darnos ese valor como se lo da a David. Eso fue una oportunidad para catapultarlo y demostrarle a todos los demás que hay un Dios todopoderoso, que aunque hay un montón de miedosos, un montón de amedrentados, un montón de cobardes, Dios llega ahí por medio de David. ¿Para qué? Para levantar y destruir todo espíritu de cobardía en el nombre de Jesús. Mire cómo dice el versículo 40. Ya voy a terminar, ya la voy a dejar en paz. Ya le di la mayoría, ya le puse la base, ya hemos estado hablando esto y tiene un montón de cosas que podamos seguir hablando, pero quiero dejar de atormentarlo, de lastimarlo, de dañarlo, ¿verdad? Dice, y tomó su cayado en su mano, dice, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Mire, no dudó. ¿Y qué agarró? Agarró su cayado, 5 piedras, su saco pastoril, el zurrón que traía, tomó su honda en su mano y se fue al filisteo. Tomó sus armas, que no era ni cuchillo, que no era ni espada, ni pistola, ni nada, pero sí sabía que el Dios que iba con él iba a vencer al filisteo. El Dios que está contigo es el mismo que estuvo con David. En este tiempo tenemos que saber que es el mismo que nos va a dar la victoria. Así que tienes que aprender a agarrar tus armas. Tus cinco es gracia, 5 piedras es gracia, 5 piedrecitas, la gracia de Dios. Con la gracia de Dios vamos a vencer esto. Vamos a ver que cayado representa una vara, gobierno, autoridad. Tú tienes poder, tienes autoridad, tienes gobierno en tu mano, tienes cayado. Entonces, ver cada uno de esos es un arma. El saco pastoril donde mete las piedrecitas, ¿verdad? El zurrón que traía, y tomó la honda en su mano y fue directamente a enfrentarse al gigante. Hoy tenemos que entender que ese es un gigante de cobardía, es un gigante, es una potestad que llegaba a meterles miedo, que gritaba en la tarde y en la mañana, denme un hombre, y era una cuarentena, eran 40 días gritando. Estamos ahorita en esto, pero Dios está con nosotros, vamos a salir pronto de esto. Pero ¿cómo debemos de ver la figura de David, que es figura de Cristo, que está metido en nuestro corazón y que tenemos que vencer con la ayuda de Dios? Le dice el versículo 45, voy a ir cerrando, comprimiendo el mensaje. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hay que enfrentarnos en esto y en todo momento en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jehová. Hay que vencer, hay que enfrentarnos a eso, esa cobardía, y vencer en el nombre de Cristo Jesús. Va a caer. Y dice versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Ciudad de México, en Nezahualcóyotl, donde tú estés, en el país que tú estés, hay Dios todopoderoso, que es el mismo Dios que derribó a ese gigante de la cobardía. Lo va a derribar en este tiempo, en este momento, en el nombre de Jesús. Viendo que David corrió, viendo que David se fue a enfrentarlo, pero no fue solo, sabía quién iba con él. Entonces tenemos que ver que David le da la cabeza, la cobardía. Acuérdense, Apocalipsis 21:8, los cobardes, los incrédulos, pero primero es la cabeza de esa entidad, de todo aquel conglomerado, grupo que se va a ir al lago de fuego. Tenemos que derribar la cobardía para no aparecer ahí. Entonces lo que hace David es darle la cabeza. ¿Qué le dio? Con una de las piedras, un ministerio, con uno de los que Dios ha puesto, ministerio apostólico o pastoral o evangelístico o magisterial o profético. Con una de esas piedras le pegó en la frente, derribó. ¿En dónde crucificaron a Jesús? En el monte Gólgota, en el monte de la calavera, y representa cráneo. Ahí la cruz, en 2 ladrones al lado de él y él en medio, derribando a la muerte, destruyendo la potestad de la muerte, venciéndola. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy? ¿Cómo derribar a ese gigante de la potestad? ¿Cómo? Pues con obediencia.
no ponernos una cobertura donde es una cobertura que de cobardes, ¿verdad? Aquella armadura, siendo que David estaba obedeciendo a su papá, traía alimento y llegó ahí a bendecir, a dar. Entonces, dominio propio, todo lo que hemos estado hablando. Pero interesante aquí que ver que él corre y le dice, te voy a cortar la cabeza, y todavía no se está. Entonces él empezó a profetizar, a declarar. Tú tienes que hablarle las cosas, tienes que sacar de tu corazón la palabra que se te ha enseñado, lo que está escrito en la palabra de Dios. Tienes que entender que toma la palabra, los versículos, y cuando tengas el problema, si estás pasando una enfermedad, declara Isaías 53, y dice ahí que por sus llagas ya fuimos curados, no que vamos a hacer. Pero es que no pasa nada, eso crees tú, la palabra tiene poder. Dios primero envía la palabra y después sana. Eso dice Jeremías 33:6. Enviaré su palabra y lo sanaré. Envía la palabra y trae medicina. O sea, primero la palabra y después viene la medicina. Entonces, no podemos, primero la medicina y después la palabra. No, primero es Dios. Y Dios va a poner la salud por medio de lo que Él quiera poner. Pero tenemos que entender que hay que tomar lo que está escrito en la palabra. Él se hizo pobre para enriquecerte. Si estás pasando una situación así muy caótica, donde ahorita no estás trabajando, no tienes, Señor, pero soy tu siervo, soy tu hijo, entonces no te va a abandonar el Señor, te va a proveer. Tú lo tienes como el socorro, como el Salmo 121, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, la tierra y el mar. No te va a abandonar. Hay gente que decía, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer si no trabajo? Y hoy está más gordo que nunca. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos confiando en lo que hacen afuera, confiamos en Dios. Nuestro socorro viene del Señor. Como David corrió y dijo, Jehová va conmigo, en ese nombre voy a derribar el Jordán. Entonces, voy terminando. Versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¿Qué hizo David? Lo golpeó con una piedra en su frente, lo derribó, pero no lo dejó ahí. Él no fue como Saúl, que le perdonó la vida a la malecita. La malecita, ese pecado pequeño se puede convertir en un monstruo y al rato te puede volver a matar. Entonces lo que hizo David dijo, no, este pecado, esta cobardía, ahorita la voy a acabar. Entonces corrió a él, le quitó su misma espada, le cortó la cabeza. Le cortó la cabeza al espíritu de la potestad de la cobardía, la agarró en sus manos. Dice aquí, versículo 57. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Preguntó Saúl, ¿de quién es este muchacho? ¿Quién es este muchacho? ¿De dónde viene este muchacho? Porque no era ni siquiera soldado. Así Dios, hermano amado, tienes que saber que Dios te llamó. A ti joven, a ti mujer, a ti varón, esta familia tuya, mi familia. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Y le dice ahí, versículo 58, y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. O sea, ¿de quién eres hijo? ¿Tú de quién eres hija? ¿De Dios? Sí, pero aparte tienes que saber que eres un siervo y una sierva. Belén, ¿qué es Belén? Casa de pan, casa de misericordia. Que en tu casa hay abundante pan, abundante misericordia. Eso es lo que abunda en nosotros. Entonces, somos hijos de Dios, somos siervos de Dios. Tenemos un papá, tenemos una cobertura. Tenemos que entender que ¿qué es lo que derrota? ¿Qué es lo que derrota a la cobardía? Cuando estás tú en el orden de Dios y reconoces una cobertura, una autoridad, reconoces paternidad. Eso es ser valientes. Reconocer que Dios te puso a alguien a cuidarte en la tierra, que Dios levantó ministros como un regalo para la iglesia, porque si no, perdóname, no vas a poder vencer la cobardía. David reconoció que su papá Isaí le preguntó Saúl, ¿y quién es tú? ¿De quién eres hijo? ¿De quién eres hija? Hoy el Señor te pregunta, ¿de quién eres hijo? Tú vas a decir, sí, yo y Dios, sí, pero tu casa espiritual,
Porque si no, David respondió bien: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. O sea, él no le dijo mentiras, le dijo una verdad. Entonces, para poder vencer la cobardía, para poder esa potestad, se requiere reconocer un gobierno, una autoridad, una casa paterna. Lo que muchos de nosotros no reconocemos, ni siquiera reconocemos paternidad. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos: no, pues yo me congrego ahí, pero hago lo que quiero. En una casa tiene que haber papá y mamá, y tenemos que someternos a esa autoridad. Por eso es que tenemos que volver al diseño original, al del huerto, donde estaba el padre y la madre, donde estaba Adán y Eva. Entonces, todo esto es bien importante. Y hay que ser valientes para reconocer una casa paterna. Eso es, no porque yo me esté predicando a mí, yo reconozco una casa, sé de dónde me estoy alimentando. Hay gente que está también bajo mi cobertura. Como dijo el centurión, soy hombre bajo autoridad, y tengo autoridad, esa autoridad para mandar a otros. Entonces, hay pastores, por la misericordia de Dios, por la gracia, que estamos cubriendo y que reconocen, pero hay otros que no. Ahí se les mira, uno se da cuenta, pero tarde que temprano ellos van a encontrar su tata, van a encontrar su hogar, su familia. Por eso es que el que tiene casa, mire, es una bendición. Entonces eso es de valientes. Así que yo quiero dejarte esto en tu corazón. Jehová le dijo a David: Jehová te entregará hoy en mi mano, y en el nombre del Señor te venceré. Y sabrán las naciones que no hay otro como Dios. En este tiempo sabrán las naciones que no hay otro que salve y que pueda sanar y que pueda restaurar. Se llama Jesucristo. Este es un tiempo maravilloso. Así que, iglesia preciosa, iglesia de Cristo, que fuiste comprada con la sangre del Cordero, hoy quiero dejarte esto en tu corazón. Hoy tienes que levantar la cabeza del gigante que le cortaste a la cobarde, y demostrarle a todas las principados y potestades que esa cobardía está acabada, ese potestad. Porque, perdóname, pero si no vencemos esto, van a aparecer muchos en el lago de fuego. No usted ni yo, pero los que son cobardes e incrédulos. Hoy hay una unción linda aquí, de vencedores, de victoriosos, de guerreros, y quiero trasladársela. Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de valentía, de poder, de amor, dominio propio. Te ministro esto en el nombre de Jesús, y que digas como José: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y que puedas decir: tengo dominio propio, no me voy a dejar dominar de nada. Eso se llama ser valiente. Tener disciplina, ser gente disciplinada. No mentir, no robar, todo lo que tenemos que Dios nos ha dado. Así que la batalla se lidió hace 2000 años en la cruz del Calvario, y hubo un ganador, el único, incomparable, llamado Jesucristo. Así que hoy te invito a que abras tu corazón, iglesia, y que te despojes de toda cobardía. Eres hijo, eres hija, tienes una casa espiritual, una casa, una familia, un hogar, una casa espiritual, una casa celestial también, que reconoce gobierno, que reconoce casa, jamás va a perder las batallas. Como David se levantó, tú hoy te levantas como un guerrero, una guerrera. En el nombre de Jesús te bendigo. En el nombre de Cristo Jesús bendigo tu hogar, tu familia, tu ministerio, tu llamado. Reprendo toda cobardía, toda mentira. Estoy llamando a la bendición del Eterno, la bendición de Jehová que enriquece y no añade tristeza. Y estoy proclamando que hay dominio propio en ti. Que en ti está la valentía, el poder, el amor. Que tienes el poder de decirle no al pecado. Que tienes poder en tu boca para cuando ores, y que hay respaldo de parte de Dios en tus manos. El gobierno de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, esta familia que tú compraste con tu sangre, cada hogar, cada sierva y siervo tuyo que son para mí, yo los veo como guerreros, Señor, peleando la buena batalla, guerreras, y que tienen hijos giborines, guerreritos, que van a levantarse en el pandero, en la danza, en el canto,
en la profecía, en la predicación, Señor, el evangelismo. Se van a levantar en el servicio y te van a adorar como nunca, servir como nunca. Padre, los bendigo en el nombre de Jesús, los pongo en el hueco de tu mano, los amarro al altar de Jehová, sabiendo que ahí estamos seguros, Señor. Y hoy estamos metiéndole la espada a la cabeza del gigante, de la cobardía, la potestad que ha sido derribada en el nombre de Jesús, para que aún la incredulidad, la hechicería, la idolatría, la fornicación, la mentira caiga juntamente con eso. En el nombre de Jesús estamos bendiciendo a tu pueblo, estamos bendiciendo a tu iglesia, estamos llamando, Señor, estamos pronunciando una bendición. En Números capítulo 6 versículo 23 en adelante, en el nombre de Jesús, la bendición sacerdotal, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que las riquezas de tu gloria vengan sobre tu pueblo, inunden, empapen, Señor, a tu iglesia. Te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias porque hoy es una oportunidad de enfrentarnos a ese gigante, derribarlo. Hoy se levantan los David, Señor, y se enfrentan al gigante y lo derriban, lo derrotan en el nombre de Cristo Jesús. Así como David se levantó hace mucho tiempo y les enseñó a aquella gente cobarde, Saúl y todo su ejército, que hay un Dios todopoderoso. Hoy en el nombre de Jesús declaramos a los principados y a las potestades que tú sigues siendo Dios eterno, que sigues siendo nuestro Padre y que nos has cuidado y nos has protegido, nos has prosperado por tu buena palabra, Dios. En el nombre de Jesús, gracias por la salud, por la sanidad. Gracias porque has vencido, Señor, mi Dios, a todo aquello, Señor, que nosotros no podemos vencer, y los has dado a nosotros como, Señor, un trofeo, un galardón. Gracias, Señor. Bendecimos a tu iglesia, la santificamos. Está apartada para ti, la novia, la esposa, la que va a ser la dueña de todas las cosas. En el nombre de Jesús, gracias, amado Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús, te adoramos. El poder de tu amor. Águilas.
mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor. Gracias te damos, Señor. En ti encontramos esa fuerza para seguir adelante. En tu palabra, Señor, que nos redime, Señor. En tu palabra que nos da como una fuente de agua viva, Señor, y nos hace. Ahí donde estás, dile gracias. Yo tomo esta palabra en mi corazón. Hoy tomo estas promesas, Padre, que tú tienes para nosotros, tus hijos. Dile gracias. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Dios te bendiga, que la paz de Dios sea contigo por siempre y para siempre, iglesia.